Ok, buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados, como ya lo oramos hace un momento, con el poder de su Espíritu, para ser instruidos en el poder de su palabra y guiados por el Espíritu, y todo es en base a lo que el Señor está haciendo, está obrando con cada uno de nosotros, en base a lo que Él ya nos ha equipado, ¿verdad? Ha derramado su gracia, nos ha dado su Espíritu, nos ha fortalecido con fe, y varias cosas que nos equipan para seguir, nos da su palabra para estar pegados a Él, y con todo esto es que podemos ir caminando firmes, como ahorita lo comentaba mi hija en el repaso de la semana pasada, hacia Él, ¿verdad? Y estar sí, firmes, estando dependientes del Señor siempre, ¿verdad? Muy bien. Ok, el tema de esta semana, déjenme poner el PowerPoint. Soberano y fiel Dios. Así es. Soberano y fiel es Dios. Soberano y fiel. Es importante siempre observar, siempre es importante observar, y no solo observar, sino resaltar cuando pues, podamos ver esos, o más bien ese atributo específicamente del Señor, que es su soberanía. Es soberanía, o sea, no es una negociación de que a veces es soberano y a veces no. Él es soberano, o sea, esto quiere decir que no hay quien le pueda decir cómo haga las cosas o de qué manera, o quién va a ser su consejero. Lo decía Pablo, ¿no? En Romanos, creo, ¿quién le dio a él primero para que sea recompensado? O sea, no hay tal cosa. Todo es de Él, por Él y para Él, y a Él sea la gloria, o sea, por los siglos de los siglos. O sea, esta parte la debemos de tener bien entendida, pero a veces el mismo humanismo que ha permeado a las iglesias nos hablan de un evangelio distinto, nos hablan de un evangelio en donde la criatura que somos nosotros tiene el control de diversas cosas, cuando no es así. O sea, cuando obviamente que nosotros accionamos, esta parte es la que hay que entender muy bien. Obviamente que nosotros accionamos porque Él nos está salvando, pero estamos accionando porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos llamó, porque Él nos está santificando, porque Él nos está guiando con el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros, porque Él nos está guiando con el poder de su palabra, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, no hay una pizca del ser humano queriendo venir cuando Él quiere al Señor. Mismo Jesús lo dijo cuando pisó esta tierra: ninguno. Y cuando dice ninguno, como luego dice el pastor, no, pues es ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae conmigo. Es imposible que haga esto. Por eso es que y la gente se confunde por la manera en que el humanismo ha permeado en las iglesias, y se predica de que pues recibe a Cristo y recibe en el corazón. Pues es que el Señor también dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No dijo si quiere, si lo convenzo, si puedo persuadirlo. No, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, no va a haber cómo se resista, y si se resiste, pues simple y sencillamente lo está haciendo más difícil. Pero te puedo traer con una palabra, te puedo traer con un regaño, te puedo traer con un empujón, te puedo traer con un estirón, te puedo traer de los pelos, te puedo traer de un pie, te puedo traer donde sea, de una oreja, de donde sea, de un hijo, de un X, tómalo como quieras, o sea, pero vas a venir. ¿Sí me explico? Lo único que estás haciendo es empeorando la forma en que vas a llegar al Señor. Si estás inscrito en el libro de la vida, vas a venir. Es imposible que no vengas.
Pero ese es el punto. De la misma manera, ninguno puede venir si no le es enviado del Señor. Así que invitaciones solas no hay. No hay. Esto no debe predicarse. Sí, da miedo, no es popular hablar de esto, pero eso es lo que declara la Escritura por todos lados. No le deja opción al hombre de decir, yo quiero, y muchos es cuando dicen, bueno, pero es que el 1% es mío cuando yo decido que sí, ya el Señor me llama, ya el Señor me habla, ni eso, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos impulsa a poder verle a Jesucristo como nuestro Salvador por la fe que el Señor pone en nuestras vidas. De otra manera es imposible verle así como tal, ¿verdad? Y bueno, esto es de las cosas que debemos de tener bien definidas, y obviamente que esto pues es palabra de Dios, y lo vamos leyendo simple y sencillamente, y lo vamos recibiendo tal y como está escrito, ¿verdad? O sea, de nada nos sirve leer algo que dice Dios y nosotros torcerlo para hacer que diga otra cosa y darle la batuta al ser humano para que tome el sartén por el mango y él decida si viene o no viene, y cuándo viene y a la hora que quiere. No se trata de eso. Muy bien. Soberano y fiel es Dios. Soberano ya lo expliqué, muy amplio, y su fidelidad es increíble. Su fidelidad es increíble porque ahí está otra torcedura de la Escritura en donde hay mucha gente que predica que la salvación se pierde. Si el Señor es fiel, y dice que aunque tú le fueras infiel, Él permanece fiel, y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ir a ese versículo y lo voy a desmenuzar porque está precioso esos versículos cuando lleguemos ahí. Pero su fidelidad es la que me sostiene, porque bendito sea mi Señor, que no soy salvo porque yo le soy fiel. Bendito sea mi Señor, que no es por eso, porque yo no podría serle fiel todo el tiempo. Soy salvo por su fidelidad de Él, porque fiel es el que lo prometió, que un día me va a presentar delante de Él limpio y sin mancha. Limpio y sin mancha. Entonces, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra roca inamovible, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que vino en carne y padeció todo lo que ya sabemos. Muy bien, pues vamos a darle sin más. Son 5 versículos, como quiera creo que lo vamos a llevar un poco rápido. El objetivo que tenemos ahí, dice, es recordar la importancia de orar en todo tiempo para pedirle al Señor que continúe extendiendo su reino y santificando a sus escogidos para gloria de su nombre. Y aquí incrustaron en el objetivo esta otra parte que también es súper importantísima, que todo lo que nos pasa yendo en el caminar de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre, o sea, en esta parte de la santificación en este tiempo, todo es para darle gloria a su nombre. O sea, nosotros fuimos creados para eso, según Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para su gloria. Entonces, el objetivo es ese. Si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y no estamos lo suficiente maduros, y hablo de maduros, no quiero ofender a nadie, simple y sencillamente el madurar es permanecer en la palabra y estar en la palabra, y el Señor te va dando madurez, te va dando ese crecimiento que debemos de tener. Todo hijo de Dios maduro debe de saber que para eso fue creado, no para su propio beneficio, sino para la gloria de mi Señor, para que mi Señor se dé la gloria en la manera en la que me conduzco, en la manera en la que hablo, en la manera en la que pienso, en la manera en la que actúo. ¿Con quién? Con todo el mundo, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros en el trabajo, con mis clientes, cómo hago negocios, todas esas cosas. El Señor se va a dar la gloria con mis actos, ¿verdad?
pero obviamente tengo que estar alineado, instruido en la palabra de Dios, permaneciendo cada día con Él para poder manifestar que verdaderamente el Señor me ha escogido, ¿verdad? Muy bien. Versículo a memorizar, hoy está muy cortito, es el 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y esta es otra parte, o sea, fiel es el Señor y Él es el que me va a afirmar y me va a guardar del mal. Otra vez volvemos a no participar, sino a ser equipados con el poder de nuestro Señor, obrando en los suyos, en los escogidos, en los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, simplemente que se van manifestando entre los tiempos, en el pasar de los tiempos y las edades, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que le haya hecho ruido de todo lo que hemos explicado aquí? Si hay algo que no entiendes, que como que no te llega o algo, con toda confianza abre tu micrófono. Si estás allá o si están aquí, nomás levanten la mano. Las dudas de uno nos instruyen a todos, ¿verdad? O el comentario de uno nos instruye a todos y lo vamos, ¿verdad? Con confianza abran su micrófono cuando tengan alguna duda, pregunta o comentario, y yo aquí pues levantando la mano, ¿sale? Muy bien, continuamos pues. Versículo 1 y 2, híjole, son 5 versículos y está el 1 y 2, ya lo voy a leer y ahí nomás a ver quién me alcanza a ayudar con los demás. Los bloques, sí. Ok, tenemos 3 bloques en las hojitas. 4, perdón. Soberanía del Señor, fidelidad del Señor, confianza en el Señor y dirección del Señor. O sea, todo es de Él, por Él y para Él, ¿sí? Y bueno, pues esta es una hojita que la escribió un hombre, claro, pero vamos a ver ahorita su palabra, qué es lo que nos dice, y vamos a ir cotejando que todo lo tiene bajo control Él, ¿ok? Muy bien, leo y dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, lo primero que observamos aquí es esta parte de por lo demás. Recordemos que ya prácticamente estamos finalizando la carta en este capítulo 3. Y entonces Pablo comentaba el hermano Aquiles que por lo demás se traduce finalmente, ¿verdad? O sea, finalmente, después de todo lo que les he dicho, obviamente en los anteriores capítulos, pide Pablo que oren no solamente por él, sino por todos los de su equipo, ¿no? Para que la palabra del Señor, fíjate cómo lo primero que pide es, sí, ora por nosotros, pero ora por nosotros para que de alguna manera no nos callemos y sigamos manifestando la palabra de Dios, y así la palabra de Dios siga corriendo, ¿verdad? Nuestro amado hermano Aquiles nos ponía este ejemplo de un río que me pareció pues, muy, muy conveniente, ¿verdad? Que es donde pasa el cauce de un río, pues va dejando huella, ¿verdad? O sea, va dejando huella, y así que la palabra del Señor vaya dejando huella, ¿no? Y bueno, eso es lo que veíamos, dice, y sea glorificada la palabra del Señor, ¿verdad? Así como lo fue entre vosotros. Así es lo que Pablo está viendo, que a los tesalonicenses les había ocurrido eso, les había llegado la palabra de Dios por medio de ellos, por medio de la predicación del Evangelio hacia ellos,
y que había corrido en ellos y que estaba dejando esa huella en ellos, y corría la palabra de Dios y era glorificada. ¿De qué manera se glorifica? Es lo que hablamos hace un momento, ¿no? Para darle gloria a nuestro Señor, pues en su comportamiento empezaron a tener un comportamiento diferente, la manera de conducirse, lo que hablé ahorita, no lo voy a repetir, pero sí, de esa manera se estaba manifestando que la palabra de Dios estaba haciendo en ellos una transformación importante, y ellos lo podían observar. Y lo dice ahí, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esta parte nos vuelve a marcar y nos vuelve a decir, o nos vuelve a insinuar que pues no es de todos la fe. O sea, no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Obviamente eso es soberanía de nuestro Señor, la podemos observar, y solo Él es el que puede determinar esas cosas, ¿no? Nosotros simple y sencillamente debemos de tomar a todos como si todos fuésemos, y para mostrar la palabra, eso es lo que nos toca a nosotros, no juzgar sino mostrar, y que el Señor vaya dando crecimiento y fe a cada uno conforme a su voluntad lo va haciendo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario antes de contestar las preguntitas? Muy bien, perfecto. Bueno, continuamos con las preguntas. Dice, ¿qué les pidió Pablo a los tesalonicenses? ¿Qué les pidió? Que oraran por ellos, exactamente. Dice la segunda preguntita, ¿quiénes estaban incluidos en la petición de Pablo? Pablo, Silvano y Timoteo. Correctísimo, Pablo, Silvano y Timoteo. Cuando menos al principio, pues ellos eran los que estaban escribiendo la carta, pero obviamente que me imagino que debieron de haber tenido más equipo, ¿verdad? Pero pues ahí por todos, ¿verdad? Pero sí es importante ubicar a estos tres personajes. ¿Cuáles eran las razones por las que Pablo pedía oración? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como se encuentra en nosotros. Así es. El inciso A puede ser para que la palabra del Señor corriera y fuera glorificada. La palabra, así como había sucedido en Tesalónica, o sea, así como les había sucedido a ellos, ¿verdad? Y el inciso B, para que fueran librados de hombres perversos y malos. Hasta ahí. Después hay otra preguntita. Y luego pregunta, ¿por qué? porque no es de todos la fe. Así es, porque no es de todos la fe. Entonces va a haber gente que perversa y con maldad, que vaya en contra de la palabra de Dios. Y quiero ampliar un poquito aquí este punto, porque es interesante observar que Pablo fue uno de ellos al principio. Saulo de Tarso asolaba a la iglesia de Dios, perseguía a los cristianos como si estuviesen blasfemando la palabra de Dios, porque él era celoso del Dios que conocían, pero no pudieron observar la visitación de Jesucristo, no pudieron observar al Mesías, no lo pudieron identificar. Y Pablo al principio asolaba a la iglesia, y él lo declaró, ¿verdad? Pues, o sea, está escrito
en Hechos 9, antes de Hechos 9, que le ocurriera lo que ya todos sabemos que le ocurrió. Él, pensando que servía a Dios en su corazón, creyendo que lo que hacía lo hacía para Dios, era celoso de lo que era celoso de lo que de la labor que le brotaba. Ir por esta gente no solo era hostigarlos, sino atraparlos, traerlos a juicio, maltratarlos, y llegaban hasta la muerte, ¿verdad? O sea, algunos llegaban hasta la muerte incluso. Entonces esta parte Pablo la reconoce, y de hecho dice que más por la gracia de Dios es lo que ahora es, ¿verdad? Entonces sí es importante recalcar que aún y que haya gente que te rechace al principio del Evangelio y diga incluso cosas en contra de la Escritura, obviamente que nos duele y obviamente que nos mueven nuestros sentimientos, es obvio, pero sabemos que todo eso lo tiene presupuestado el Señor, ¿verdad? Y quizá algún día le conceda arrepentimiento a esa persona, y como nosotros no podemos saber, pues no lo vamos a juzgar. Simple y sencillamente, si rechazó el mensaje, como nos dijo el Señor, ¿verdad? Sacúdete los pies, date la vuelta y adelante, eso déjamelo a mí, ¿verdad? Y entonces el Señor hará conforme a su voluntad, ¿verdad? ¿Falta una preguntita? No, ya quedaron todas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Comentario. La hojita, sí. Léemelo ahorita, por favor. Ok, dice, Pablo, al igual que nosotros, fue enemigo de Dios antes de ser reconciliado por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, él entendía que la fe es un don de Dios, Efesios 2:8, que se manifiesta a través de la predicación del Evangelio, Romanos 10:17. Amén. Y ahí están las citas. Vamos a leerlos. Hermanita Tere, ¿me ayuda a leer Efesios 2:8? Está ahí en la pantalla. Claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así que por gracia es que somos salvos por medio de la fe, y esta fe pues no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que nadie, ningún ser humano puede generar fe por sí solo. Y esa palabra fe en el mundo cotidiano, en lo secular, esa palabra está muy devaluada y distorsionada, porque la gente dice, tengo fe en que mañana me van a pagar, tengo fe en que mañana sí va a prender mi carro, como me anda fallando, pero tengo fe en que va a prender. O sea, eso no es fe. O sea, eso es que tú crees o tienes la certeza o deseas que ocurra o lo que sea, pero eso no es fe. La fe va diseñada a Jesucristo, o sea, a que tú puedas ver a Cristo como tu Señor y Salvador, y no solo verlo, sino que acciones conforme a tu Señor, porque después nuestro Señor nos va a decir, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? ¿Verdad? Entonces está todo muy en la palabra está todo muy claro, ¿no? Y esta parte pues es así, ¿no? Y Romanos 10:17, hermanita Carmen, ahí está en la pantalla. ¿Sí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así es que ya vimos que era un don de Dios la fe en Efesios 2, que no era de nosotros, sino un don de Dios. Y luego ya nos dice Romanos 17 cómo es que es la fe, o sea, cómo es que se produce la fe, ¿verdad? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que alguien que no ha escuchado la palabra de Dios pregunta, ¿puede tener fe? Aunque él diga y jure y perjure que tiene fe, no puede tener fe.
obedientes para afuera. Por supuesto, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú no estás expuesto a la palabra de Dios, no puede haber fe en ti. Tú crees que tienes fe, pero no hay fe. Y luego después la fe es lo que nos dice Hebreos, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces tú crees en Jesucristo aunque no le hayas visto, y le amas aunque no le hayas visto. Pedro en sus cartas se maravillaba de eso. Dice, me maravillo de que ustedes no le han visto y cómo lo aman. O sea, yo lo vi, yo caminé con él, pero ustedes, ¿y cómo es que lo aman así como yo lo amo, no? Entonces esa parte es muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nada más recordé un comentario de Paul Washer en un video que hablaba acerca de precisamente lo que comentó ahorita, de que nosotros, muchos cristianos, especialmente, bueno, en América y en todo el mundo, pero él hablaba específicamente del cristianismo americano, como muchas personas en Estados Unidos preguntas, ¿tú eres cristiano? Sí, yo creo en Jesucristo, y yo soy cristiano, yo creo, ¿no? Y cómo, o sea, la siguiente pregunta es, ¿cómo sabes que crees? ¿No? O sea, ¿cómo estás seguro? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Entonces, pues nos topamos, no solo nos topamos, sino que hasta nosotros pasamos por ese proceso. Por supuesto. Obviamente, todos los días tenemos que pelear por nuestra fe, porque es una batalla, es una pelea por nuestra fe cada día, ¿no? Pero sí, o sea, lamentablemente, muchas iglesias, lo veo, constantemente, donde muchos cristianos dicen, no, sí, yo creo, y nosotros, nosotros no estamos exentos, ¿verdad? Claro. O sea, somos igual de vulnerables al pecado, pero creo que lo único que nos sostiene es la gracia de Dios, y seguir reconociendo que cada día necesitamos a Jesús, ¿no? Solamente lo necesito, es lo único que me hace diferente, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Si no, reconocer mi necesidad, ¿no? Sabemos que nuestra carne está caída igual que la de todos los demás. Claro. La única diferencia es que el Señor ha puesto su espíritu en nosotros y manifestamos esa evidencia. Claro. Y bueno, eso es lo que nos da la certeza de que sí, Claro. de que sí está, y cuando no, pues las evidencias ahí van a estar. Claro. Ok, muy bien, chicos, vamos a continuar. Versículo 3. Hermanita Leti Corona, ¿me podría ayudar con el 3? Claro que sí, hermanita. Déjame cerrar el libro. Sí. Es el volumen de De ella, ¿verdad? Sí, fue allá. Digo, fue aquí. Perdón. Dice la palabra de Dios, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. De hecho, es el versículo memorizado. 3:3. Muy bien. Gracias, hermanita. Muy bien, perfecto. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Su fidelidad es lo que comentaba hace rato, es impresionante, y lo que dice ahí la preguntita, pero la preguntita está basada, porque dice, ¿quién permanece siempre fiel? Pues ya lo sabemos de antemano que el Señor, pero ¿cómo lo sabemos? Pues está incrustado en su palabra, ¿no? Y como les decía en hace ratito al principio, 2 Timoteo 2:13 nos manifiesta eso, pero a mí me gustaría leerlo desde el 11, así que voy a ir ahí y voy a desglosar un poquito estos versículos, porque creo que nos habla mucho. 2 Timoteo 2, desde
del 11 voy a leer, y dice así, dice la palabra de Dios, dice: palabra fiel es esta, 2 puntos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, si tú no estimas preciosa tu vida para ti mismo y se la entregas a tu Señor y mueres con Él, lo que le manifestaste un día al mundo cuando te bautizaste, eso fue una manifestación gráfica, ¿verdad? No hay cómo decirlo, visible, para que el mundo vea y observa qué es lo que te ocurrió ya un día dentro de ti, ¿verdad? Que el Señor depositó su espíritu, tú moriste a la carne, y lo que ahora vives, como lo dice Gálatas, ahora lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, esta parte tiene que ocurrir en ti. Si somos muertos con Él, entonces también viviremos con Él. Si yo morí con Cristo, ¿verdad?, entonces voy a resucitar con Él y un día voy a vivir con Él. Sigo leyendo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esta parte del sufrir no es otra cosa más que de las bienaventuranzas del padecer por causa de su nombre, ¿no? Padecer por causa de la justicia. Padecer, sufrir, porque hay otro versículo por ahí que dice que no solamente nos fue concedido creer en Él, sino padecer por causa de Él. O sea, no es decir, sí creo, pero no, cuando me empiezan a rechazar, entonces yo digo que no, como Pedro cuando lo negó, ¿no? Dijo que iba a entregar su vida por Él. Le dijo: no, Señor, le voy a entregar. Pedro, me vas a negar 3 veces esta noche. No, Señor, no, yo no lo voy a hacer. O sea, estaba diciendo mentiroso a su maestro. Eso es confiar en la carne, ¿verdad? Y entonces esta parte de entender que tenemos que sufrir y padecer hasta donde tope por Él, ¿verdad? Y Pedro, donde vio que iba a ser capturado o algo, vio en peligro su libertad, por así decirlo, prefirió negar al maestro. Entonces ahí no sufrió por Él, pero obviamente un arrepentimiento, y esto ya lo sabemos, ¿verdad? Y una restauración allá al final de Juan. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que voy es de que si sufrimos con Él, también reinaremos, dice ahí, reinaremos con Él. Y luego viene este otro enunciado aquí en la palabra de Dios, que dice: si le negáremos, Él también nos negará. Esto es algo muy delicado, muy duro y muy confrontador. Si tú le niegas ante el mundo, Él también te va a negar ante el Padre. Entonces, aquí no hay arreglo. Si tú lo niegas, estás fuera, ¿sí? Y eso es lo que dice este versículo. No está nomás incrustado ahí por estarlo, sino que aquel que se rehúsa a creer en Él y lo niega, lo hace a un lado, también será negado en el tiempo postrero, cuando esté frente al Padre, si no lo conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Y viene el último y más importante, pero dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo sí quiero que observemos la diferencia de ser infiel a negarle. Es muy diferente, muy diferente. Negarle es: no quiero saber nada. Serle infiel es tener una relación con Él y fallarle. Ese es serle infiel. ¿Hay alguien de aquí que le ha sido infiel al Señor? Sí. Por supuesto. Todos digo, y no estoy juzgando, simple y sencillamente nuestra naturaleza está caída y no podemos darle gloria al Señor como se merece. Y por eso es que sus misericordias se renuevan cada mañana, porque esas faltas las vamos a traer delante de Él y Él va a tener misericordia de nosotros mañana. ¿Y cuándo más crees?
pasado y pasado y pasado y pasado hasta que Él venga o me mande a hablar. Pero yo tengo que tener una relación con Él. Ahí va este punto. Yo no puedo serle infiel a alguien con la cual no tengo una relación. O sea, yo le soy infiel a alguien, por ejemplo, a mi esposa le puedo ser infiel porque tengo una relación con ella, pero a la vecina de 5 cuadras, pues yo no le puedo ser infiel porque yo no tengo una relación con ella. ¿Sí me explico? De la misma manera aquí, si tú me niegas, no tienes una relación conmigo y no la tendrás, y el día de mañana te lo voy a recordar, yo también te voy a negar. Pero si tú tienes una relación conmigo y me fallas, que lo vas a hacer, yo permanezco fiel. Por eso es que tu salvación no depende de tu comportamiento, porque tú no puedes dar gloria a mi nombre como me merezco. No puedes, estás caído, y eso yo lo sé. Por eso es que hice que mis misericordias se renovaran cada mañana, para que puedas entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De eso se trata, no de ser infalible, de venir, de presentarte como eres delante del Señor, contándole tus faltas. Y así poco a poco el Señor, mira, nos va alineando y nos va haciendo conforme a la imagen de su Hijo cada vez y cada vez y cada vez nos va llevando más derechito. Obviamente que en este cuerpo jamás podremos llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, pero nos va a ir conformando conforme a su imagen. Y entre más estemos en su palabra, más va trabajando con cada uno de nosotros. Pero el día que estemos glorificados en un nuevo cuerpo, entonces sí podremos darle gloria a nuestro Señor como se merece. Y eso nos va a dar mucho gozo, ¿verdad? Pero eso lo va a hacer, para variar, también Él, no yo. Sí, lo va a hacer Él. Él va a transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. Ese es nuestro Señor. Ese es el camino, ¿verdad? Para seguirle. Ok, entonces contestando la preguntita, después de que leímos estos versículos, ¿quién permanece siempre fiel? El Señor. El Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel, entendiendo que la infidelidad es porque tienes una relación con Él, no porque le negaste. Si le negaste, Él también te negará, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Siguiente preguntita. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto, hermanita. Me acuerdo que cuando veíamos este tema años atrás, el pastor hacía un comentario de cómo comparaba el Señor a sus hijos y a los que no son hijos. Y decía, mis hijos se comparan a una oveja que puede tropezar en el lodo, se levanta y se va. Pero los cerdos son los únicos que se revuelcan en el lodo. Entonces hacía la comparación, dice, sé que vas a tropezar, yo voy a permanecer fiel, pero no hay que comportarnos tampoco. Claro, definitivo. Sí. ¿No? Sí, es para que no digas, es que esto de que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Hay quienes piensan que es, pues aprovecho de que puedo hacer lo que quiero. Exacto. Un hijo de Dios no piensa así. Un hijo de Dios sabe que el pecado mandó a su Señor a la cruz. Esa fue la causa por la que nuestro Señor se clavó en la cruz, sin merecerlo, por mis pecados. No voy a querer seguir estando ahí. O sea, no voy a querer seguirme revolcando como luego comenta la hermanita, como cerdito en el lodo. Podré resbalar y caer en el lodo, pero me levanto, clamo al Señor y pido perdón y me duelo del pecado que cometí, o de la falta o la infracción que cometí a la palabra de mi Señor. Pero ese es el sentir de un hijo de Dios, ¿verdad? O sea, la carne y el espíritu son contrarios. Gálatas lo declara, ¿no? Gálatas 5. Son contrarios y no se llevan entre sí. Así que es imposible que un hijo de Dios quiera permanecer en las cosas de la carne. Algo anda mal, o sea, sí, infórmenle, algo está pasando, o sea, por eso es que Y no puedes ni ser feliz en el pecado, ni tampoco ni en un lado ni en otro. Cierto, eres miserable. cierto, eres un miserable, Es lo cierto. que decía Pablo, o sea, que quería hacer, que el bien que quiere hacer no hace, sino hace el mal que no quiere. Y esa fue la palabra Sí. que utilizó, miserable hombre de mí. Miserable, sí. Él me librará de este cuerpo de muerte.
Sí. Y es que es así, se daba cuenta que en su carne estaba limitado para servir al Señor, aunque el espíritu se gozaba en servirle. Pero esta parte pues es la que nos tiene aquí en esta lucha, ¿no? Dice, y en su fidelidad, ¿qué hará el Señor con los suyos? Se afirmará y guardará del mal. Los afirmará y los guardará del mal. Así es. Tengo Hebreos 10:23, que es: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que prometió. Y que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y toda la Escritura está manifestando que Dios es el que lo promete y Él es el que lo va a cumplir. Aquí es donde se confunde la gente y es porque obviamente tú lo haces, tú te manifiestas, pero es porque el Señor está obrando en ti y a través de ti para que lo hagas, ¿verdad? Con todo el equipamiento que siempre hemos platicado, que el Señor ya nos dio de antemano. Yo, con mis propias habilidades carnales, jamás podría hacer las cosas del Señor, jamás. Dice Romanos 8, ¿verdad?, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, y luego lo declara, dice, y ni tampoco pueden, o sea, porque es imposible, no pueden. Entonces ese es el punto que necesitamos tener bien arraigado, de que el Señor nos equipa y por eso es que accionamos así. No es porque, qué bueno es tal persona, qué lindo es aquel, no, es la gracia de Dios operando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Lo dice una canción de Romero, ¿no? De Adrián Romero. Lo que han visto en mí no es otra cosa más que la obra de Dios. O sea, si me vieran tal cual soy, pues, ¿cómo imagínense si les contara, ¿no? Entonces, pero es así. O sea, es lo que Dios ha hecho en mi vida, es lo que pueden ver si hay algo bueno o no. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien, continuamos. Versículo 4. Hermano Enrique, ¿me podría ayudar con el 4, por favor? Sí, hermano, dice sí la bendita palabra del Señor, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Amén, gracias, hermano. Y qué increíble, o sea, a mí me encanta la palabra de Dios porque no deja nada suelto, o sea, todo está sujeto, todo está... Y me llama mucho la atención que dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. O sea, no confío en sus capacidades, tesalonicenses, no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo que tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, ustedes van a ser obedientes, pero porque el Señor va a poner en ustedes el querer como el hacer. O sea, la confianza la tenemos en el Señor, que va a hacer que ustedes obren conforme a lo que les hemos mandado. No confiamos en ustedes que van a hacer lo que les hemos mandado, sino en el Señor. Y es increíble, o sea, esta parte no la deja suelta por ningún lado, como tratando de decir, esfuércense y lo lograrán. No, sino suelten las armas, dejen que el Señor los utilice y lo van a hacer. Tenemos confianza en que eso va a pasar. Muy bien. Preguntita, dice, ¿en quién estaba basada? ¿en quién? Sí, ¿en quién estaba, gracias, basada la confianza que Pablo y su equipo tenían
por los tesalonicenses. Está bien estructurada. En el Señor. Exactamente, bien estructurada la pregunta, y es con toda la intención para poder observar qué dice la palabra. No lo que yo creo que dice, sino qué dice exactamente la palabra de Dios. Pues eso es lo que dice. La confianza estaba en el Señor, no en los tesalonicenses. Que el Señor iba a obrar en ellos para que ellos hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Cuál era la confianza que tenía con respecto a los tesalonicenses? Lo que acabo de decir. Sí. ¿No? ¿Qué Que hacían? hacían Y harían. y continuarían haciendo Lo que Pablo lo que Pablo les había mandado. Y Pablo no les había mandado cosas extrañas. ¿Qué les había mandado Pablo? La escritura, la palabra de Dios, el evangelio se los había mostrado y les había manifestado lo que el Señor quería o quiere para todos sus hijos, ¿no? Permanezcan en Él en obediencia. Muy bien. Muy bien, esta ya es la confianza. Ya vimos la soberanía al principio, la fidelidad, la confianza que acabamos de ver, y ahora vamos a ver la dirección del Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí? Bien, continuamos con el versículo 5. Hija Magdalena, ¿me podrías ayudar con el 5, hija? Sí, ¿me escucha? Sí. Es el que se ve ahí, 3.5. Sí, sí me molesta. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén, gracias. Ok, dice, y el Señor encamina. Otra vez vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, y encamínense ustedes, o yo como decía en el anterior, confío o tengo confianza en que ustedes van a caminar, ¿verdad? O sea, van a encaminar sus corazones a Dios. No. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Una pregunta rápida para los hijos de Dios, así rapidita, ya sé que todos se la saben, pero... Y es que como la voy a preguntar, pues claro que todos la van a saber. ¿Quién es el amor de Dios? El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Cristo. No se nos olvide. En la persona de Cristo está manifestado en el mismo evento todo el amor de Dios y toda su justicia. Porque fue hecho justificación para nosotros y derramó todo el amor ahí. Y están las dos cosas. Va a haber justicia. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? No, bueno, es que no lo puedo creer. Bueno, va a haber justicia. No, pero pues no, que Dios me ama. Ahí está el amor. ¿Dónde está el amor? En la cruz, en lo que no puedes creer, ahí está el amor. Todo el amor derramado, hasta la última gota de su sangre. Ahí está. Oh, pero es que no puedo. Es por fe. No es por intelecto. Es por fe. Y entonces, está bien. No podemos creer, no hay problema. Hay que clamarle al Señor. Clamarle. Porque es el único camino. No hay varios, es el único camino. Ninguno, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En Juan 14 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y otra vez, nadie es nadie. Nadie puede cruzarse la cerca. Todos tienen que venir por un camino trazado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pedía Pablo al Señor para los tesalonicenses?
Que encaminara sus corazones a los de Dios y a la paciencia de Cristo. Y qué hermoso, ¿no? Las preguntas siempre están bien estructuradas para que observemos lo que dice, porque no se lo pedía a los tesalonicenses que se encaminaran solos, sino le pedía a Dios, al Señor, que los encamine al amor de Cristo y a la paciencia, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pregunta que no viene ahí. ¿Cristo es paciente? Sí, Sí. sí. Longanime dice su palabra, o sea, Increíblemente paciente. sí, increíblemente paciente, así es.